Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien. Ahí nos habíamos quedado. Bueno. Bueno, ante todo, muy bien que ustedes sean conectados, se hayan enlazado para continuar con este tema. Le digo porque un colega me comentó que sus estudiantes han comunicado que no va a dar clase porque es feriado. Así que los felicito que se hayan enlazado conmigo aquí para continuar con la exposición. Porque ustedes deben comprender que este ciclo o este semestre se reduce a 2 meses. Y ustedes tienen que aprobar esta materia porque está dentro de la malla curricular de la carrera que ustedes pronto ya van a empezar a ejercer. Así que creo que todos también estamos conscientes de que no a todos nos gusta todas las materias, nunca ha sido así, pero tenemos que cumplir. Y trato yo de que tengan una idea general de ciertas patologías que tienen que ver con esta especialidad que es urología, porque alguna vez alguno joven médico me dijo, no, si yo no voy a ver nunca esos pacientes, no me interesa, no me gusta. No, eso puede decirlo cuando usted ya está haciendo lo que le gusta, ya eso puede decir cuando usted está dedicado a una especialidad específicamente o está en un sitio ya haciendo lo que usted quiso hacer o lo que la oportunidad en el camino de la vida le resultó como área de trabajo. Entonces, pero mientras tanto, cuando se inicia, usted va a recibir de todo. Y usted va a ser, como les he dicho, médico de un entorno familiar, un núcleo de amigos, compañeros, que desde colegio, que también tendrán una profesión. Entonces, y como también les he dicho, usted necesita tener una cultura médica muy amplia y siempre tiene que estar informado porque la medicina va avanzando, hay cambios, entonces usted tiene que estar siempre empapado de esos campos, debe usted tener una idea general, repito, como cultura médica. El médico no deja de buscar información, el médico nunca deja de hacer despejar interrogantes en el camino de su ejercicio profesional. Bueno, entonces habíamos hablado de las lesiones ureterales que pueden suceder y lo ideal sería que no ocurra, pero a veces puede pasar y si pasa, lo más importante sería reconocer que hubo un accidente durante un acto operatorio. Porque en ese accidente puede haber un sangrado, puede haber una acumulación de orina, por eso se llama urinoma, puede haber un dolor en el flanco del riñón afectado, puede instalarse una infección y puede haber fiebre, puede haber una reacción ilio. ¿Por qué? Porque supongamos que en una esterectomía y se perforó y no se dio cuenta, ese líquido, ¿a dónde va a quedar? Ese líquido va a entrar a la cavidad, la orina va a ir a la cavidad peritoneal, puede hacer un ilioreflejo. ¿Por qué? Porque hay orina en la cavidad abdominal, se para el intestino, hay distensión y muchas veces cuando hay lesión después de una histerectomía o se ha ligado el ureter, lo más frecuente es una fístula vésico-vaginal.
la fístula vésico-vaginal todavía se presenta. La fístula vésico-vaginal es decir que significa, ¿qué es lo que pasa? Que la orina se conecta con la cara anterior de la vagina. Entonces la persona, la dama que presenta esto, va a orinar por la vagina. Entonces, también muchas veces, dependiendo del sitio de la fístula, sale orina por su uretra, pero moja. Pueden ustedes imaginarse lo que va a comenzar a experimentar una dama con este problema. Esto es una situación muy crítica de una mujer que presenta por alguna razón una fístula vésico-vaginal. Hay en numerosos países ya eso es raro que ocurra. ¿Por qué? Porque ya se comprobó, ya se tiene entendido que puede suceder, entonces se toman las medidas preventivas para que no vaya a lesionarse el ureter y vaya a originar una fístula. El daño causado origina una fístula vésico-vaginal, uretero vaginal. Hay algunas fístulas en el tracto femenino, pero todas son salidas por el orificio, por la vagina, aparte de la micción por la uretra. Y dependiendo del tamaño de la fístula, hay algunos casos que toda la orina sale por la vagina. Esto es una patología que todavía se presenta en nuestros países latinoamericanos, centroamericanos. Pero, ¿por qué? Porque nosotros advertimos, nosotros sugerimos, pero a veces no se acepta lo que uno sugiere para evitar las complicaciones que pueden desencadenar o terminar en una fístula vésico-vaginal. Bueno, en las heridas penetrantes, como en este caso, pueden lesionar el uretero. Usted ve ahí está el puñal clavado, está estable el paciente, pues se tomó hasta la foto. Así llegó el paciente, está, solo se le ve la calle del arma blanca. Entonces, en esos casos, ustedes ya saben que así va al quirófano. Así va al quirófano. Ya en el quirófano se hace la incisión para ver por dónde y qué daño ha causado esa arma blanca. ¿Ya? Entonces usted tiene que, muchas veces, cuando está haciendo una cirugía donde puede lesionar el ureter, a veces usted puede pedir, usted tiene que ver bien la anatomía para evitar el daño. Pero pese a eso, uno puede cometer el error y lesionar el ureter. Y como hemos dicho, usted lo puede seccionar parcial o totalmente, lo puede electrofulgurar, lo puede ligar, lo puede clampear transitoriamente. Entonces siempre usted tiene que estar visualizando. Cuando hay una lesión en un ureter, miren lo que ha pasado aquí. Se ha dañado el ureter, se introduce medio de contraste y usted todo puede ver, ese es el medio de contraste que sale por lesión de la unión piel ureteral. También existe una ruptura de pelvis, hay una lesión de un ureter dilatado, espontáneo, está descrito, y entonces el paciente tiene un dolor, se le hace una ecografía y hay líquido perirrenal, hay un urinoma. Entonces, pero ¿qué pasó? A veces puede suceder este accidente. Aquí está, mire, usted en esta tomografía con un holograma, usted puede ver el lado derecho, se le logra ver un poquito de dificultad, la pelvis del lado derecho, perdón, del lado izquierdo se ve una gran dilatación de la pelvis, distensidad de los cálices y extravasación. Y el medio de contraste llega al área vesical. Entonces, cuando hay una lesión de ureter,
usted va a ver este tipo de imágenes. En la tomografía simple, usted ve esta imagen que está señalada con la flechita, es la orina extravasada. Le ponen el contraste y usted puede ver cómo se extravasa esa colección con el medio de contraste. Y usted puede ver hacia el lado izquierdo el riñón normal, contralateral, que tiene algo de contraste. La tomografía, como ustedes pueden ver en estas imágenes, es de mucha utilidad. Y si disponemos de un tomógrafo, podemos obtener enseguida una información con los datos, con la tomografía simple y con la imagen de contraste, para poder ver las lesiones que pueden existir cuando se ha lesionado el ureter. A veces no se identifica la lesión, sino pasa desapercibida y entonces al cabo de 48 horas, 72 horas, puede haber fiebre. Y muchas veces cuando es ligado hay que esperar hasta 10 días, porque si es ligado la sutura se va a reabsorber dependiendo del material que usaron para provocar la ligadura, se va a reabsorber y ya se habrá hecho la fístula. Entonces, a veces la detención ocurre después de 10, 12 días, que hace la salida de orina y se sabe presentar un urinoma. Bueno, lo más importante que les puedo sugerir es, cuando ya usted esté formado y alguna vez realiza una cirugía y lesiona accidentalmente el ureter, lo importante es que usted reconozca la lesión. Reconozca la lesión. Acepte que se lesionó. Ya. Y usted tiene que puede resolver inmediatamente el problema. Yo he tenido la oportunidad de ayudar y la felicito porque las 3 veces que me han llamado han sido damas. Que me han llamado alguna vez en ciudad de provincia, que me llama y dice la doctora, ella está haciendo ginecología, dice, doctor, acabo de lesionar, ayúdeme, yo fui su alumna, y a ver qué pasa, qué pasó esto, ya me ha dicho, doctor, haga lo posible, venga. Oye, ¿cómo? Pues le digo, si yo estoy aquí como 1 hora y media de donde está usted, no importa, doctor. No, le digo, a ver, usted ya reconoció la lesión, muy bien, solucione. Vea, le digo, haga esto, haga esto, consiga esto, todo. ¿Qué va a hacer? Usted está lesionado el ureter, entonces usted tiene que suturarlo. Pero para suturarlo, debe recordar lo siguiente, que el ureter es como el equipo de suero, o el venoclis. Entonces tiene que colocarle un tutor, le consigue un catete. Sabemos que no va a haber el doble J o el tutor o el stent, ¿no? Es posible que no lo encuentre porque está en una ciudad de la provincia de Los Ríos, de Manabí, pequeña, no hay. Entonces usted puede conseguir una sonda Nelaton, fina, delgada, 6 u 8 French. Esa escala de diámetro es por una escala francesa. Entonces dice, sonda Nelaton 6, 8. Entonces usted la coloca dentro del uréter, hacia la pelvis y hacia la vejiga. Depende de lo que ha pasado. Si ha sido un corte limpio, usted lo puede suturar inmediatamente. Si ha sido un desgarro, debe unificar los bordes para juntar los bordes con 4 puntos de un material de reabsorción lenta, el ácido polinglicólico, que se llama en la autoridad aquí en el medio Vicril, o antes era Dexon, pero ese es un material que se va a reabsorber, pero va a demorarlo. Entonces se le coloca 4 puntos con aguja fina. Ustedes saben por cirugía que mientras más números, más fino ese elemento. Entonces dice, por ejemplo, Vicril 4.0. Consiga eso, pone 4 puntitos. Le coloca el tutor en el ureter
y después se lo saca por vía endoscópica. La cosa es que le sirve de tutor para que se suturar alrededor y le tiene que dejar, lo más importante, doctor, es dejar un dren. No hay sutura hermética. Lo que circula por el uréter es orina, agua. Entonces, el catéter ayuda a que por la luz del catéter baje la orina, el 60%. El resto de orina va a pasar entre el catéter y la pared natural del uréter y puede haber extravasación de orina. Entonces usted coloca un dren. El dren lo tiene que dejar colocado hasta que produzca. Ahí se queda el catéter para que saque todo, recuerden, en cirugía, los principios, todo hacia afuera. No puede quedarse orina porque se va a hacer un urinoma retroperitoneal. Se le va a complicar y se va a dañar la situación. Entonces, usted lo puede suturar, le coloca dren y lo más importante, tiene que comunicar al paciente, a la familia, a quien corresponda. Mire, ha pasado esto, ya se hizo esto, y el escribir que tiene que tener paciencia, hasta después le saque el dren. Si usted está de guardia, tiene que usted mismo manejarlo y citarlo cuando usted está de guardia. Porque si usted comete el error de dejarlo, su enemigo o compañero de guardia lo va o la va a acabar a la doctora en contra suya, porque así somos entre nosotros, no somos solidarios. Entonces, usted se hace cargo de la guardia, usted lo controla y después usted habla con el urólogo para que le retire el catéter por vía endoscópica en forma ambulatoria y se lo controla. No hay apuro para sacar el catéter. Peor si coloca un tutor legal como un doble J, ese catéter puede estar ahí bien colocado hasta un mes, mes y medio, después se lo retira. Hasta eso se cicatriza, le hace una urografía, pero tiene que usted todos estos pequeños detalles decírselo al paciente. No puede omitir, no puede, porque va a tener problemas. Hay que ser muy honesto y decir esto. Pues es un accidente, está solucionado y usted pasa y va a quedar usted bien porque supo solucionar un problema que se presentó en forma accidental. Eso es lo que les puedo sugerir en los casos. Ahí están unos dibujos de los catéteres que ponemos, ¿no? Eso es lo que a veces se insiste poner antes de la cirugía, pero en algunos casos lo hemos puesto o lo hemos sugerido colocar cuando había un daño, ¿no? Entonces se coloca y eso ayuda mucho eh, para que se cicatrice el ureter y no pase nada. Ahora, bueno, esto es solamente un comentario, que existe una sustancia que muchas veces los colegas que nos han escuchado consiguen fuera porque esto lo ven en el medio. Entonces el paciente ya lo opera, todo, y algunos se sienten seguros, pero hasta por docencia dice coloque índigo carmín. Entonces se coloca unos 2 centímetros de índigo carmín por la vía intravenosa y vamos a ver. Y a veces hasta antes de cerrar al paciente, y ve que se va a ver que el ureter se pone a su lado, no hay fuga de orina, perfecto, ya está, listo. Usted tranquilo, cierra el paciente y no hay problema. Así como ha ocurrido o como ocurrió tantos problemas con esta estructura que es el ureter, todo esto que menciono se ha diseñado para reparar en caso de una lesión, para estar seguro de que no hay una lesión, no hay una extravasación. ¿Alguna pregunta? Por favor, levantar la mano en la plataforma quien desea hablar. Por favor, levantar la mano en la plataforma quien desea hablar. ¿Preguntas? Naciones de vejiga, vean. Ya, un momento.
Vamos a comentar algo sobre las lesiones de la vejiga. A ver. La vejiga normalmente cuando está vacía, está situada retropúbica. Ahí, en ese agujero pélvico, está ella colapsada. Si usted se pone de pie, ella desciende más aún. Cuando en el niño la vejiga es abdominal, estamos hablando de primera infancia. Cuando el niño ya crece, entra la pubertad, esa vejiga se va, porque se va modificando la estructura ósea, la parte física del niño a joven, adulto. Entonces, la vejiga en la primera infancia es abdominal. Usted la puede palpar, la puede sentir cuando está la vejiga distendida por alguna razón, una retención de orina. Bueno, en el adulto es retropúbica. Ella está ahí bien protegida, pero es asiento de algunas lesiones. Recordemos que la anatomía tiene una mucosa del interior hacia el exterior. Hay un músculo que es el detrusor y la serosa. Entonces ya nosotros la logramos educar para el acto misional, para ver cuándo podemos nosotros misionar. Es decir, ya depende de la ocasión, está relacionada con la actividad que usted realiza en forma rutinaria, podemos decir, en diferentes tiempos de su vida y lo que usted hace. Ya. Entonces ella trabaja muy de maravilla, bien. Pero, repito, puede ser asiento de lesiones, ¿no? No, no regreso. Déjalo. A ver si avanza. Bueno. A ver. Los más frecuentes son los traumas contusos, que causan lesión de la mucosa y pared muscular. Ya, ahora, miren, las lesiones de la vejiga las lesiones de la vejiga producen un sangrado muy serio. Ustedes se deben de escuchar el término cistitis. Cistitis es una inflamación de la mucosa. ¿Saben ustedes que hay cistitis hemorrágica por infección? Hay lesiones por infección, por ejemplo, Escherichia coli. Todavía se presenta. Hemos tenido cistitis hemorrágica en niñas por bacterias. Tenemos cistitis hemorrágica en adultas mayores, en abuelitas, diabéticas, eso puede provocar, doctores, hasta un shock hipovolémico. Los tumores de vejiga invasivos pueden causar un sangrado cataclísmico y el paciente puede fallecer. Usted tiene que recordar una cosa, doctor. Donde hay mucosa, hay mayor circulación. Donde hay mucosa, hay mayor sensibilidad. Porque ahí llegan las terminales el sensorio, la sensibilidad. Entonces, si se lesiona la mucosa de la vejiga, hay un sangrado copioso, y se pone en peligro hasta la vida del paciente.
Entonces, puede haber un trauma contuso, puede haber un trauma penetrante. Trauma contuso. A veces nosotros llegamos al paciente. ¿Cuál es la historia? No, que iba en un bus y hubo un choque, pero y entonces el movimiento del carro hizo que una persona se golpee con el espaldar de la silla. Entonces la gente lo empujó y se golpeó en el hipogastrio. Y el paciente viene con un dolor y tiene hematuria. Ha habido una contusión vesical. A veces tiene una hematoma de pared. No se ha roto la vejiga, pero el golpe fue tan severo que causó una contusión vesical. Más aún, es posible que en ese momento el paciente haya ido con vejiga llena y el golpe, entonces mayor razón para que se lesione la vejiga. Trauma penetrante, claro. A veces en agresiones físicas, en actos violentos, puede usar, por ejemplo, arma blanca y puede introducir en el hipogastrio una puntura e introducir el arma blanca y puede lesionar la vejiga. Por lo regular a veces es la cúpula, ¿no? Hacia arriba. O proyectil, lo propio, puede entrar una mala, es atacado y le pueden perforar la vejiga. Entonces, puede ver, estos son ejemplos que puede pasar. Por ejemplo, aquí, un choque, puede haber, se cae, se desliza algo, hay una serie de accidentes que pueden causar un daño en la vejiga. Ahí está el dibujo de la vejiga, está distendida, está detrás, ahí se ve el dibujo del pubis, pero ahí está la vejiga. Aquí está, herida penetrante, asaltos, disparos en el abdomen. Ustedes pueden ver las flechas, pueden entrar armas, puede ver las balas pueden entrar por un lado, por otro, y siempre, ahora, una cosa importante también. Cuando usted examina a un paciente que ha sido herido proyectil, usted ya sabe lo más importante. Dice, aquí parece que tiene el orificio de entrada. Tiene que verificar por dónde está el orificio de salida. Entonces, si la bala entró por la cara anterior de la vejiga, usted tiene que ver a dónde está, porque seguramente salió por la parte posterior o hacia el cuello vesical o el fondo, porque tiene que revisarla, porque ha sucedido que muchas veces se sutura el orificio de entrada y el orificio de salida lo deja abierto y después hay complicaciones como acumulación de orina en el peritoneo, en el Douglas, en el Rexius. Usted tiene siempre que verificar el orificio de salida del proyectil que ha entrado a la vejiga. Entonces, ahora, mire, hay dos grupos. Es lo más sencillo que pueden para recordar que hay lesiones extraperitoneales e intraperitoneales. Las lesiones extraperitoneales son las más frecuentes. Entonces, por alguna razón se lesiona la vejiga y la sangre va a quedarse en el Rexius. Y una de las principales causas de lesiones de vejiga es la fractura de la cintura pélvica. Y cuando ocurre eso, por ejemplo, en un accidente automovilístico, en un atropellamiento, en una lesión caída del accidente de moto. Y si hablamos de la moto, doctores, ustedes tienen de saber, o si no, ya ahorita se van a enterar.
Por ejemplo, ustedes tienen que también saber que existe una organización de trasplante de órganos. Ya. En nuestro hospital se hace desde hace más de 20 años más trasplantes renales. Durante cerca de más de una década se hicieron trasplantes de vivo a vivo, con éxito. Creo que fueron alrededor de 170. Y hace unos 8 o 9 años se hace de donante cadavérico, cuyo programa está apoyado por el Ministerio de Inclusión Social. Y le resumo, el 30% o 35% de los donantes de estos últimos años han sido los pacientes que han tenido lesiones cerebrales después de un accidente de moto. Es decir, los donantes en potencia, penosamente, son las personas que conducen motos seguramente en forma muy desenfrenada. Entonces tienen un accidente y se desnucan, tienen daño cerebral. Llegan al hospital, los rescatan, los intuban, los mantienen y el paciente después le hacen un electroencefalograma, ya no hay actividad cerebral, es lógicamente que se espera para verla y la evaluación del paciente, qué es lo que tiene, y algunas veces el paciente ya no va a regresar o quedará con unas secuelas severas y morirá en el camino o en el mismo hospital. Entonces ese paciente se convierte en un potencial donante de órganos. ¿Y quiénes son? Son personas jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que son los más frecuentes en padecer las lesiones por conducir motos un poco atolondradas o qué sé yo. Es decir, ellos deberían la conducción de la moto ser más reglada, cosa que es difícil por nuestra falta de cultura, y debería haber más respeto para los motociclistas, para los ciclistas. Entonces, a veces hay lesiones que no terminan tan drásticamente, pero el paciente cae porque cae boca abajo y el impacto hace que la vejiga se rompa. Entonces hay una lesión a veces extraperitoneal o intraperitoneal. Aquí en este dibujo podemos ver esa fase negra, es la extravasación del líquido de la vejiga. Y cuando hay una lesión intraperitoneal, es el derrame de orina que entra entre las asas intestinales, ¿no? Bueno, entonces si hay un accidente, pueden ustedes ver este dibujo. Yo solamente les menciono porque ustedes ya probaron excelentemente. Algunos van a ser en el futuro traumatólogos. Entonces, ustedes pueden ver en el dibujo cómo puede lesionarse la región pélvica. Y si se lesiona la región pélvica, muchas veces, porque hemos dicho que la vejiga está en posición retropúbica, puede lesionarse la vejiga y la uretra posterior. Ya pasó. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, frente a un trauma, volveré a mencionar, depende de la historia clínica, todos los datos de cómo llegó, cómo pasó, información directa e indirecta para usted entrar en el área de emergencia y ver qué
es qué está pasando o qué pasó y qué tipo de lesión puede tener la persona que llegó por un accidente, por ejemplo, de moto, o que se cayó de 10 metros y cayó sentada, o se subió al árbol de mango y se rompió la rama y se vino abajo cuando estaba cosechando el mango. Eso viene, doctores. Entonces, se le pone contraste y ustedes pueden ver aquí que en esta radiografía simple, que una toma de esta y podemos ver el medio de contraste interasa, se ve periféricamente, se ve la extravasación del medio de contraste fuera alrededor de la vejiga. En su interior vemos un círculo oscuro que es una sonda de Foley que se le ha colocado al paciente. A ver, si el paciente, aparte de lo que estamos hablando, los datos, usted lógicamente, tiene que examinar para ver qué está ocurriendo. Entonces el paciente puede tener una retención completa de orina. Como ven en la imagen, ustedes pueden ver en el hipogastrio la elevación. Puede haber rigidez de la pared abdominal, puede haber hematuria macroscópica, un dolor abdominal difuso o localizado en hipogastrio. Mire, todavía en nuestro medio llega paciente que ha estado ingiriendo mucho alcohol. Ha habido una discusión, ha habido golpes, pelea. Entonces el paciente sufrió algún golpe, puntapié, rodó o voló una silla y le cayó en el abdomen, en el hipogastro. Bueno, alguna acción de violencia. Entonces el paciente que ha ingerido mucho alcohol siente un dolor y busca atención médica, llega a las 2 de la mañana al hospital y se queja de que tiene dolor, no lo examina porque está con efectos de alcohol y dice que se ha orinado y se va a la casa. En la casa sigue mal, quizás ya no regresa porque se queda medio dormido y el otro día usted ya sale de guardia y vuelve al hospital y sigue mal. Entonces, con calma se lo dice que hay una rigidez en la pared abdominal, puede que haya retención de orina y entonces le hacen un eco, porque tiene usted eco, disponen en su área de trabajo, entonces le hace un eco y observa que hay líquido en la cavidad abdominal. Ese paciente, con el aumento o el consumo de alcohol, el alcohol es diurético, entonces produce mucha orina. Y si hubo la reyerta, hubo el problema, ese señor estaba con la vejiga llena. Y al recibir un impacto, se rompió la vejiga intraperitoneal. Y entonces el paciente, muchas veces nosotros hacíamos, y a veces lo hacemos ya en quirófano para que observen los médicos información. Se le hace una paracentesis, así que se funciona determinadas zonas que no va a causar ningún daño, no va a perforar ninguna víscera hueca, entonces usted aspira y sale líquido. Es orina que está en cavidad abdominal, cavidad peritoneal. Entonces ha tenido una ruptura intraperitoneal de vejiga. Eso todavía llega, todavía ocurre. Lo que pasa es que muchas veces, como el paciente no está grave, no tiene ninguna lesión, no tiene ningún hematoma, se minimiza y se minimiza más aún porque el paciente llega bajo efectos de alcohol o lo trae la familia. Entonces, se supone que es por este estado de alcohol, esta alcoholemia elevada, hace que, y no es así, el paciente refiere su molestia. Entonces, en la segunda guardia que lo ve, le hacen una laparotomía y tiene ruptura de vejiga. Entonces, tienes que suturar la vejiga y colocar drenes y protegerle con antibióticos y controlar al paciente.
Disculpen que no, algo pasa a la máquina que no puedo avanzar con la diapositiva. A ver. Normalmente, cuando hay una lesión a veces de la vejiga, no debe olvidar la lesión que puede haber en la uretra. El traumatismo de uretra está asociado del 10 al 29% de los traumatismos de la vejiga. Entonces, cuando el paciente llega, usted lo tiene que evaluar inmediatamente la historia clínica y depende de la estabilidad con la que el paciente llega, usted le va a tomar los signos vitales, enseguida, si es posible, le va a canalizar una vía, le va a sacar sangre. Bueno, yo digo le va a sacar, pero con el debido respeto, ahora ustedes, doctores, ordenan todo. Le dicen al personal paramédico, hágale, póngale, sáquele, métele. No, nosotros nos formamos haciendo las cosas. Entonces, el uno le saca la vía, se le coge la vía, el otro le coloca la sonda endovesical y evalúan al paciente a ver cuál es el problema. Entonces, cuando el paciente llega, lo examina usted, lo descubre íntegramente para ver qué está pasando. Entonces, si tienes sangrado por la uretra, usted puede pensar que algo está pasando en la misma. Entonces, el paciente tiene una uretrorragia. Eso no es hematuria, sino sangre rutilante de la uretra. Entonces, tiene una uretrorragia. Si tiene uretrorragia, es posible que intente usted colocar una sonda hacia la vejiga. Muchas veces el paciente tiene una lesión de la uretra y va a ser difícil que usted lo logre cateterizar. Entonces va a tener que hacer una derivación urinaria. Y si el paciente está estable y dispone de cómo realizar un examen de la uretra, usted podría solicitar una uretrografía. Pero eso es teoría, porque no siempre se puede realizar dependiendo de en qué momento, a dónde está usted trabajando para poder disponer de personal que le vaya a realizar una uretrografía en las imágenes, en área de márgenes. Muchas veces en los privados es posible porque siempre hay alguien llamado o está capacitada la persona que labora o trabaja en imágenes. Muchas veces en los grandes centros siempre hay personal trabajando en imágenes 24 horas. Entonces puede hacer una uretrografía. Entonces, usted tiene que pedirle una cistografía a un paciente cuando observa que tiene lesiones de la cintura pélvica, como en esta imagen. Usted de ley tiene que pedirle una cistografía para ver qué está pasando en la vejiga, qué lesiones, qué está pasando en la uretra, porque cuando ocurren estas lesiones óseas, como la que está aquí en el dibujo, se puede haber lesionado la vejiga, se puede haber lesionado la uretra
o ambas. Ahora, es posible que puede que haya una hematuria macroscópica, porque hemos dicho que un golpe fuerte, una contusión en la vejiga puede causar un sangrado macroscópico, o puede sangrar al principio macroscópico y luego va descendiendo a una microscopía constante, o puede haber una ruptura de pelvis y hay una hematuria microscópica. Usted tiene que investigar. Entonces, usted debe pedir siempre, si es posible, una cistografía para ver si hay extravasación, como ustedes pueden ver aquí en esta radiografía. Se ve que hay extravasación y hasta una flechita hemos marcado, y si vamos hacia arriba a la 11ª costilla, ahí vemos que está otra flecha. Así que el medio de contraste se ha diseminado en la cavidad peritoneal. Entonces, usted está frente a una ruptura intraperitoneal de vejiga. Puede hacerle una cistografía con tomografía. Todo depende de lo que usted disponga, donde usted está resolviendo esta patología o este accidente, esta lesión de la vejiga. Ahí podemos ver que ahí está la vejiga y hay extravasación del medio de contraste alrededor de la vejiga. Ahora, ¿qué va a hacer? La ruptura de vejiga extraepidural no complicada, muchas veces si es un golpe, una contusión vesical, le coloca una sonda para que descanse la vejiga, para que no se distienda, no miccione en forma natural. Ya, eso estamos hablando de una ruptura extraperitoneal no complicada o una contusión de vejiga. Eso sería una suerte que ocurra, pero es lo que menos se presenta. Más frecuentemente hay lesión de la pared que tiene que ser suturada. Tiene que ser suturada la vejiga en 2 planos y colocar una sonda. Si la lesión es leve, la sonda debe permanecer de 7 a 8 días. También depende de si es que es una lesión vesical aislada, con la sutura y la sonda por vía uretral, 7 a 8 días queda resuelta. Repito, si es una lesión aislada, solo de vejiga. Si el paciente tiene una lesión severa de vejiga, usted tiene que colocarle una sonda muchas veces hasta por 21 días. Y si usted ve que la vejiga la tiene que reconstruir, la vejiga es generosa, ella puede ser reconstruida, se puede unir la cúpula, se puede arreglar la vejiga si el paciente está estable, porque muchas veces el paciente llega inestable porque el sangrado le está provocando un shock hipovolémico. Es importante. Y usted tiene que reconstruir la vejiga, y cuando se hace una reconstrucción, lo aconsejable es que usted debe colocar 2 sondas, una por vía uretral y otra por vía de cistostomía. Y tiene que tener sonda mínimo 21 días hasta un mes muchas veces. Depende si es que el paciente presenta otro tipo de lesión que complica la situación del paciente. Se ha tenido que hacerle una laparotomía exploradora porque puede haber otras lesiones. Ese paciente va a ser de larga estancia, va a presentar alguna complicación penosamente, habrá que meterlo al quirófano. Si hay alguna lesión severa, por ejemplo intestinal, tiene que ingresar al quirófano algunas veces, hacer limpieza, curación. Son pacientes que les complica mucho su vida, muchísimos van a salir adelante, pero su estancia es prolongada.
¿no? Entonces, todo esto ustedes deben recordar cuando se presenta alguna lesión de la vejiga. Esta es una imagen que ustedes ya saben, que a veces, como estamos hablando de que puede haber una lesión de la pelvis ósea, entonces los traumatólogos muchas veces quieren que se resuelva antes de poner tutores de fijación de los huesos pélvicos, porque los traumatólogos no se llevan bien con la orina, no quiere que haya orina, no quiere que haya heces, porque ustedes saben el problema de infección que se puede instalar en las lesiones óseas. Entonces, hay que ponerse de acuerdo y ver cómo vamos a trabajar cuando un paciente tiene, pues, por una lesión ósea de la pelvis, tiene una lesión vesical. Entonces usted tiene que siempre revisar al paciente cuando hace una laparotomía y observa una vejiga, tienes que revisar la vejiga bien, el trígono vesical. Entonces usted tiene que suturar la vejiga, ver si hay orificio de entrada, orificio de salida, y siempre tiene que dejar drenes alrededor de la vejiga suturada, porque no, repito, no hay una sutura hermética, no hay brujita, no hay silicón, no hay cemento de contacto. Entonces, los drenes alrededor de la sutura de la vejiga deben estar presentes y se los retira hasta que produzca. Puede que sea 2 días, 3 días, 1 semana. Si sigue saliendo líquido por un dren, no lo puede retirar. No puede dejarse presionar ni por el paciente ni por el familiar, porque si usted retira el dren antes de tiempo, ese líquido que debió salir por el dren se queda en el reccius o se quedó en la cavidad peritoneal y va a traer complicaciones al paciente en mención. Entonces, es importante hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Porque depende de ese diagnóstico precoz, va a hacer que el paciente se restablezca más rápido y no se va a complicar. Las complicaciones pueden ser de infección, puede haber acumulación de líquido, así como ven en esta tomografía. Ustedes ven ahí cómo está dañado, está desplazado el riñón del lado derecho y todo eso de mayor intensidad, más oscuro, ese es líquido que está dentro de la cavidad. Entonces, recordar que esta lesión se puede presentar, que usted la puede manejar y que siempre es necesario apoyarse con las sondas, con los catéteres, para que el colocar una sonda después de haber rafiado la vejiga, lo que necesitamos con la sonda es que la vejiga, no funcione, no se distienda, para que el proceso de cicatrización se instale la primera fase al 7º, 8º día. A veces es necesario tener la sonda 21 días, 30 días. Imagínense que el paciente tiene otras lesiones, el paciente está anémico, disproteinémico, y usted saca la sonda apresuradamente, se va a formar una fístula vesicocutánea y va a salir orina por la lesión de la herida que hizo para la exploración, y se hace una fístula vesicocutánea y se le complica al paciente. Entonces, la sonda frente a lesiones serias de la vejiga permanece más tiempo. Y en algunos casos tenemos colocadas 2 sondas, una por la región hipogástrica o por la cara anterior de la vejiga y la otra por vía uretral. ¿Alguna pregunta, doctores? Por favor, levantar la mano en la plataforma. De no tener micrófono, pueden escribir en el chat, se le lee y el doctor contesta. Por favor, María Rodríguez.
Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos después de que ocurrió el trauma para poder realizar la paracentesis? Lo puede hacer de inmediato. Es decir, si el paciente llega en la carretera, lo recogen, lo traen en una camioneta o la ambulancia, entonces usted le quiere colocar una sonda, o si no, le pregunta si el paciente está ubicado, está consciente, está estable, y le tiene que preguntar, ¿y yo orinó? No orinó, o si no, el paciente mismo dice, no puedo orinar, no puedo orinar, doctor, no puedo orinar. Entonces, a ver, ¿cómo? Usted, si el paciente dice que no puede orinar, usted lo tiene que examinar, pues el examen físico, tocarlo. Le va a hacer maniobras semiológicas de percusión. Entonces va a ver si tiene un sonido mate o timpánico. Le tiene que preguntar si siente que se le mueve el intestino. Es decir, usted tiene que hacer un examen exhaustivo, recordar las maniobras semiológicas, y entonces en algunos casos usted puede ver una retención, un globo vesical. Entonces lo primero que tiene que hacer es ver la estabilidad del paciente, le va a colocar una vía, le va a hacer colocar una vía, le va a hacer que le hagan los exámenes, va a ordenar que le ponga una sonda, porque usted no le va a poner la sonda, pero usted tiene que ver que penetre bien la sonda y que esté bien puesta. Entonces, si llegó la sonda a la vejiga, bingo, usted enseguida va a ver qué clase de orina es, si está urinosa, orina o tiene coluria, está con hematuria o hay coágulos, y ahí usted se va orientando. Supongamos que tiene una rigidez de la pared, hay un abdomen en tabla, está duro, hay una reacción. Entonces usted muy bien puede hacer la paracentesis. Hace una punción en fósforo derecha o izquierda, y aspira y sale líquido. Normalmente no hay líquido para ser recogido en cavidad peritoneal. Hay determinado líquido que es lubricación por mediante las asas intestinales, especialmente alrededor del ilio. Ya, entonces, ese líquido usted lo ve si es hematúrico, ya está el diagnóstico, tiene una ruptura intraperitoneal de vejiga. Y si hay orina en la cavidad peritoneal, usted ahí coge esa orina que está extrayendo en una jeringuilla, manda al laboratorio identificar ese líquido, haga un examen, le dice examen de orina. Viene el laboratorio dice orina, por todas las características del examen físico, químico y sedimento que logra hacer con 2-3 centímetros de orina. Es orina, entonces ya tiene el diagnóstico. Usted tiene que hacer una exploración para ver dónde está lesionado, qué parte del cuerpo vesical está lesionado, cúpula, el fondo, etcétera. Depende de qué pasó, o cómo fue el accidente, el golpe, la caída, si ha habido un proyectil, una herida, diríamos un disparo de proyectil. Todo eso tiene que usted realizar lógicamente. Si está estable y no hay más lesiones, usted tiene tiempo para realizar para evaluar al paciente en forma más calmada, más precisa. Repito siempre, depende de lo estable que se encuentre el paciente. Si el paciente está estable, signos vitales normales, no hay signos de shock hipovolémico, no se está descompensando, entonces usted tiene tiempo para programar una exploración, ir armado con toda la situación para resolver y arreglar lo que puede estar lesionado, en este caso, en un paciente que presenta ruptura de vejiga. Por favor, Yacir Dumani. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué antibiótico usaría usted o usa para la profilaxis? A ver, debemos recordar que la orina va a favorecer el desarrollo de bacterias gram negativas. Entonces usted puede usar, si el paciente está estable, depende y demás del paciente, nosotros usamos, se puede usar aminoglucósido o el transoperatorio, una cefalosporina como la cefazolina, como el ceftriaxona. Eso
siempre es bueno comenzar de lo menos a más, ¿no? Bueno, eso nosotros lo aplicamos, ¿no? Cefazolina 2 gramos y lo cubre, entonces ya después se le va prescribiendo a continuación 2 gramos al día, según el caso, ¿no? Pero nosotros usamos, ahora, también doctor, depende de dónde usted está, porque si usted tiene ampicilina, pues entonces le ponen 2 gramos de intravenoso. Si usted tiene, qué sé yo, si no tiene nada y tiene penicilina, póngale penicilina. Usted tiene que usar un antibiótico y no podemos dejar de ponerlo porque no hay al que nos gusta o el que está actualizado y el que está de moda. Entonces no va a querer usar ahora unos carbapenémicos. Dice, yo lo que me consiga es meropenem. ¿Y de dónde vamos a conseguir meropenem? ¿Y por qué le va a poner eso? Salvo que haya sido otra clase de lesión, que haya habido daños tisulares. Eso es otra cosa. Pero siempre les he dicho, todo está en relación a lo que usted tenga a su alcance, donde está usted elaborando, donde está haciendo frente a un cuadro como el que estamos describiendo, ¿no? Pero tiene que cubrirlo con algo para evitar la presencia, es decir, el desarrollo bacteriano que será después de 48 horas. ¿No? Entonces, pero si está cubierto, entonces la agresividad es menor, el paciente se va a recuperar más rápido y de esa manera usted puede solucionar el problema. Por favor, David Franco. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, doctor, yo tenía lo que me es una pregunta. Los traumatismos más graves de vejiga, aquí yo he leído que se puede recurrir lo que es a la reconstrucción de vejiga. Y mi pregunta sería que ¿cuál sería la complicación más, ¿cómo se llama, grave que podríamos tener en este procedimiento? La complicación más grave es que si la lesión ha sido muy severa, se nos choque el paciente por el sangrado, doctor. Eso es lo más grave, porque, repito, desde el inicio de la vejiga sangra copiosamente, es como un útero, doctor. Cuando hay una placenta creta, ustedes ya tienen que haber visto ginecología, a veces hay un sangrado y en una histerectomía. Sangra, doctor, es que los vasos están ahí. Ahí están los vasos ilíacos. De las ilíacas internas van a salir las vesicales. Y hemos dicho que es músculo. Y si hay músculo, necesita sangre. Y si hay mucosa, necesita sangre. Entonces, se daña el detrusor, se fragmenta 2, 3 pedazos de la vejiga porque la agresión fue muy agresiva o una bala lesionó, entró a la vejiga y lesionó. Esto que le digo de las balas, ustedes saben por información de que hay proyectiles que entran y se explotan dentro del cuerpo. Entonces eso causa una lesión muy seria. La causa de un fracaso o un shock es el sangrado, doctor. El sangrado que provoca la parte vascular, es decir, sangra mucho toda esa lesión de músculo y vejiga, y mucosa. Entonces usted tiene que tratar de identificar y suturar, afrontar, y lógicamente tiene que medir o apoyarse con la sustitución. Tiene que conseguir sangre, glóbulo rojo concentrado, le pondrá 3, 4, hasta lo esterilice el paciente para que no se nos choque, porque el paciente que tiene trauma severo de este tipo es por la hipovolemia que se provoca en el paciente. Por favor, Carlos Chan. Doctor, después de una reparación por alguna lesión vesical o relacionado también al tema anterior, una reparación por una lesión del uréter,
¿Es recomendable que al paciente se le disminuya la diuresis para que el aparato urinario no trabaje mucho? No, ¿O es una diuresis normal no presenta complicaciones? no, la diuresis no le va a complicar. El paciente tiene que estar bien hidratado y al contrario que orine, que orine. Si usted ha colocado un tutor bueno y le ha colocado un DREN y ha colocado los 4 puntos básicos, si no hay infección, al principio puede mojar mucho, 100, 100, 200, no déjelo, obsérvelo, no se apresure, debe darle tiempo. Si usted ha colocado un catéter ureteral bien puesto, eso va a ser, y como está el tutor ahí, se ha colocado los puntos bien, eso se va a cicatrizar. El catéter es el que ayuda mucho para que haya menos, o para que conduzca la orina desde el riñón hacia la vejiga. Perfecto. Ahora, en la vejiga, si usted la rafia bien y si es muy seria le coloca, siempre nosotros insistimos, colóquele 2 sondas, una sale por la región hipogástrica y otra por la uretra. Sondas de grueso calibre, sondas 22 para que salga los coágulos. Entonces usted le da sonda uretral, sonda hipogástrica, para que la vejiga descanse. No le vamos nunca a restringir la diuresis, al contrario, que orine, que se hidrate bien y paciencia, porque una lesión severa de vejiga demora mucho en cicatrizar poco a poco. Nosotros como le damos 2 sondas, le sacamos la de la uretra y le dejamos la de la citostomía. Un mes hasta que poco a poco vamos probando, se va distendiendo la vejiga y empieza a miccionar. Cuando ya orina muy bien, le sacamos la sonda de la región hipogástrica y esa puntura o ese pequeño orificio se va a colapsar solo, sin sutura, y es porque el paciente ya evacúa bien su vejiga, entonces se va a epitalizar. Lo importante también en estos pacientes es que tenga buena nutrición. Las proteínas, acuérdense que ayudan mucho en los procesos de epitelización, de cicatrización de todas las lesiones corporales. Entonces tiene que estar bien nutrido, no debe corregirse la anemia, cubrirlo con antibióticos. Y no hay que tenerle miedo mucho a la orina porque hemos dicho que la orina es estéril. La orina es mejor que el agua que nosotros tenemos de Interagua. Está contaminada. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, con ustedes sí les mencioné la lesión del cuerpo peniano, ¿no? La ruptura de pene y el priapismo, ¿no? Con ustedes hablé de ese tema, ¿no? No he hablado con ustedes no he hablado con ustedes priapismo y lesión peniana. ¿No les he expuesto eso? Pregunto. No, No. doctor, no. No, doctor, ese tema no hemos visto. No, doctor. No, ese tema hablé con posgrado, ¿no? Pondré algo de eso hace un momento. A ver, un momento. 2 palabritas es que ya queda poco, ya solamente quedan 2 días.
A ver. A ver. Mire. Como urólogo que soy, hay mucho que exponer sobre los temas de mi especialidad, pero el tiempo es corto para ustedes. Quizás a algunos les podrá tener un interés más que otros, pero siempre yo he tratado de que tengan una información sobre lo que pasa en urología, como lo que acabamos de exponer, la lesión de vejiga, de ureter, y tenemos lesiones de pene. Los genitales masculinos son asiento de muchas lesiones que podemos nosotros minimizar y también asiento de lesiones muy severas que necesitan intervención quirúrgica y reparación. Y también hay lesiones severas como por ejemplo amputación de pene, porque los genitales, repito, masculinos son asiento de muchas lesiones, quizás, repito, algunas muy sencillas, otras muy severas, que necesitan una reparación, que necesitan un control, porque a veces hay complicaciones muy serias. Ustedes han de haber escuchado alguna vez o habrán visto en la prensa alguna vez noticias, porque eso seguía las noticias, dice, sale en la prensa, fractura de pene. No, yo uso el término ruptura, porque lógico, el pene se pone duro como el hueso, pero no es hueso, pero entonces no es fractura, pero la comunidad o los médicos dicen, tiene fracturado el pene. Claro, es que cuando hay ruptura de pene, la mayoría de las veces es así. El 90% de la lesión del pene ocurre durante un acto sexual. Entonces, el paciente que estaba teniendo un intercambio sexual por alguna maniobra, yo a veces digo algún acto de acrobacia, entonces se lesiona el pene y se acabó el gusto porque va a presentar un gran edema del pene, y no edema, va al lesionarse el cuerpo cavernoso, la sangre se va a extravasar y va a infiltrarse en las envolturas naturales del pene y en la piel. Entonces el pene va a coger un color rojo vinoso. Entonces, en los países latinos, aquí algunos, bueno, yo lo uso, pero no todos lo usan. Los que hemos hecho de posgrado ya lo conocen, pero por ejemplo, si usted va a Argentina, en Chile, en el Perú, dice, va a emergencia en un hospital y dice, fulano, ahí hay un pene en berenjena. Entonces, bueno, ustedes no comen ese fruto porque quizás su mamá, su papá, pero aquí no se come mucho la berenjena y es una buena hortaliza que tiene mucho rico en hierro y todo, pero la berenjena es un fruto amoratado que lo venden en los mercados, también lo venden en los almacenes, en los supermercados como Supermarché y Comisariato. Pero es como se pone, es grande y amoratado, entonces dice pene en berenjena. Ese es el modismo, la palabra que se usa en emergencia. Entonces, usted puede ver como la foto, ahí llegó el paciente con una lesión del cuerpo cavernoso, que muchas veces es un solo lado, y otras veces es tan fuerte que lesiona la fascia de Buch, que es una división, ¿no?, que existe en el tejido aponeurótico, y entonces se puede la sangre extravasar hacia el perineo, los glúteos, porque la sangre se disemina al romperse o al romperse el cuerpo cavernoso. Entonces, los pacientes describen como un ruido, pero
para que ustedes me entiendan. Ustedes ahí lo hacen, que hacen esto así. Sale la gente en la comunidad dice el cuy, pero no estamos hablando del animalito que usted come asadito cuando va a la sierra o lo compra aquí por Alborada, no ese es el cuy, ese es el cuadrúpedo, ese es el roedor. No, es el ruido. Me saqué un cuy, hace así. Hay personas que se sacan todos los dedos de la mano. Bueno, entonces el paciente cuando le ocurre este accidente siente un chasquido, un ruido, se rompió el pene y se acabó la fiesta. Y entonces ahora, usted dirá, ¿cuál es la solución? 99.9% de los casos tienen que ser solucionados en cirugía. Tiene que haber una sutura del cuerpo cavernoso. Lo que ocurre en nuestro medio es que cuando hay esta lesión en un grupo de pacientes, ocurre en circunstancias especiales. Es decir, ocurrió en un encuentro casual y no en su casa. Y entonces, ¿cómo explica usted? ¿Cuál es el problema ahí? Entonces el paciente a veces evade la situación. Entonces, cuando llega el paciente a nuestro hospital o nos consulta, entonces ustedes no tienen idea de la descripción inverosímil que lo dice. Entonces dice el paciente, doctor, es que me asaltaron. ¿Cómo? Y sí que el delincuente le dio con un mazo justo entre piernas y se dice, bueno, uno tiene que decir, ¿y cómo fue así? Otro, me caí de la bicicleta. Dijo, ¿por qué estás en bicicleta? Pero bueno, es decir, nadie quiere decir lo que de verdad ocurrió. Nosotros nos enteramos después o el paciente ya le decimos, a ver, en el quirófano, a ver, ¿qué pasó? Entonces ahí nos describe la situación. Y entonces lo primero que nos advierte, dice, doctor, por favor, ya sabemos que tenemos que respetar por ética la situación, pero usted no tiene tampoco idea de los líos que se meten los pacientes por este accidente. No hay edad para que ocurra este accidente. Hemos tenido colegas suyos, jóvenes, hemos tenido mayores de 70 años, que se rompió el pene. Así que esto puede ocurrir mientras el paciente tenga erección y por alguna razón, en algún movimiento durante el intercurso sexual, se va a lesionar el cuerpo cavernoso del pene. Por lo regular, en el 90 o más por ciento ocurre la lesión en un cuerpo cavernoso. Entonces, aquí hay una foto. En la primera lesión es un priapismo, que es otra lesión del cuerpo cavernoso. El priapismo es una erección sostenida, dolorosa, ajena a la actividad sexual. Y la otra es la ruptura del cuerpo peniano. Entonces, usted depende de qué es lo que tiene a la mano, podría hacerle una ecografía. Pero muchas veces usted no dispone de eso y muchas veces usted lo va a recibir y ya está el diagnóstico por la entrevista, por las circunstancias del caso. Hay pacientes que llegan con su pareja, que es con su pareja estable, que ha tenido el problema. Y ella, entonces, no, usted le dice, doctor, esto hay que resolver. Ok, entonces, no va usted a estar, no dispone muchas veces de realizar el eco. Ahora, pero si usted tiene la ecografía, se va a ver la pérdida de continuidad de la túnica albuginea y la infiltración sanguínea en los tejidos que rodean en los bordes, en los sitios cercanos a la lesión, va a ver usted la alteración de ese tejido. Entonces,
lo que debe recordar, doctor, que esto tiene que ser resuelto en quirófano. Muchas veces no se resuelve inmediatamente. Hace poco, hace como 2 semanas, tuvimos un colega me llama y me dice, hay una lesión. Loco, él se quedó en casa, no dijo nada, y mucho dolor, tratamiento por teléfono. Bueno, el colega me lo lleva, hagámosle un eco. Entonces, el paciente fue en una circunstancia ajena de su casa, entonces le hace el eco y el médico, yo lo único que hice fue orientar, háganle el eco, todo. El médico que hace la imagen dice, mira, aquí hay una lesión, nuestra sesión, hay coágulos, todo esto debe operarse. Entonces, ya el paciente escuchó de otra persona que la indicación quirúrgica. Bueno, en conclusión, hasta la fecha el paciente no se hace operar. Y no se hace operar, ¿por qué? Porque no tiene todavía cómo explicar qué le pasó. Entonces tiene que ir a quirófano. Él va a tener, ese paciente va a tener un problema a largo plazo. Ya le explico cuál. Entonces, esta es una foto que podemos ver que hemos bajado la piel del pene buscando la lesión. Muchas veces la lesión está en la base del pene. Entonces, ahí en esta foto usted ve que hay coágulo, hay sangre. Aquí ustedes pueden ver cómo se ve al fondo la lesión del cuerpo cavernoso, el mismo paciente. Entonces tenemos que afrontar la túnica albuginea. La envoltura del pene se llama túnica albuginea. No hay ningún material que pueda reemplazar la túnica albuginea. Ahora se usan muchos tejidos, pero en el caso de una lesión, el objetivo es afrontar los bordes para que se epitelice en forma natural esa lesión de 1 centímetro, quizás más grande en algunos casos. Usted tiene que suturar los bordes, sacar los coágulos, lavar y va a coser puntos separados usando un material delicado, fino, 4-0, 3-0, puntos sueltos y cerrar esa brecha, esa separación de la túnica albuginea del cuerpo cavernoso. Cuando no se hace o no se realiza este tipo de corrección, el paciente al cabo de 1 año, 2 años, va a presentar una enfermedad que se llama la enfermedad de la Peyronie, que es una induración localizada del cuerpo cavernoso, que va a traer una tracción, es decir, el paciente va a tener una desviación en la erección, hacia el lado derecho, el lado izquierdo, hacia arriba, hacia abajo, va a aparecer un gancho, y entonces va a tener un problema para poder tener un intercurso sexual satisfactorio natural, porque dependiendo de la severidad de la lesión, se le va a hacer incómodo la penetración durante un intercurso sexual. Entonces, aquí ustedes pueden ver en este dibujo de blanco y negro cómo se formó una placa de fibrosis. Y el dibujo trata de mostrar cómo el paciente se ha desviado hacia un lado, porque este tejido no permite la erección. Lógicamente que la erección no es recta, doctores, no es como la regla, ¿no? Pero se supone que es una erección normal. En el caso de esta complicación que entra en un grupo de enfermedades del pene que se llama enfermedad de la Peyronie. La lesión o la cicatrización entra en este grupo, porque esta enfermedad es una acumulación de tejido fibroso, especialmente en pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad que está relacionado con
con la artritis. Hay una enfermedad que hay muchos de esta enfermedad de la pneumonía en los países europeos, donde hay una enfermedad que se llama de Dupuytren, que se caracteriza por lesiones en los dedos, de las manos, alteraciones de las manos, de los pies, y esos pacientes, hombres adultos, en alto número presentan la enfermedad de la peyronie. Lógico está que como está relacionado con su pene, esto es algo muy personal, que no lo va a poner, no lo va a cantar en las redes sociales que tienen la enfermedad de la peyronie, ¿verdad? Entonces, ustedes no tienen idea cuántos pacientes presentan una enfermedad de la peyronie. Y los pacientes que tienen una lesión, una ruptura del cuerpo cavernoso y no es corregida como se debió hacerlo, va a presentar una retracción, una curvatura peniana. Bueno, esto era importante que les mencione. Esperen un ratito. Esta es una amputación, lesiones del cuerpo cavernoso, de pene, mordedura. Aquí no está priapismo, ¿no? No está. Bueno, esperen un momento. Caray. No. Vea. Aquí. Miren. Las lesiones penetrantes del pene. Entonces puede haber, aquí está las lesiones, lo que puede haber. Trauma genitourinario, uretra, testículo. Con las lesiones abdominales puede haber también lesiones genitourinarias. Lesiones de la pelvis puede haber asociado lesiones en los genitales. Todo esto puede alterar. Ahora, cuando se comprueba que hay una lesión, debemos hacer esto siempre. Una limpieza total. Si está lesionado el cuerpo cavernoso, usted no puede ni debe colocar una sonda a través de su uretra. Usted tiene que hacer una derivación. Si está lesionado el pene, el paciente no va a poder coger su pene y miccionar. Usted tiene que desviar la orina, le hace una cistostomía mínima. Bueno, aquí pongo una cosa, un equipo que venden que vale $100, entonces, pero eso es práctico. El catéter se coloca la sonda y deriva la orina. Por ejemplo, esto puede ocurrir. Claro que es felizmente esporádicamente, pero todavía ocurre. Puede haber una automutilación o puede haber actos de venganza, problemas de pareja, porque a veces la mujer o la compañera es la que le hace la amputación, le corta el pene. Y otras veces, pues, es por venganza. El tratamiento es una cosa un poco complicada, pero siempre tiene que trabajarse en equipo para hacer un autoinjerto dependiendo de la situación o del caso, ¿no? Ya aquí el paciente aquí está amputado, luego se le hace un injerto de No, doctor.